El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, CENI y Vatican Information Services. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. El Papa afirma, en la cárcel más temida de Guinea Ecuatorial, ninguno está excluido del amor de Dios. Y defiende a la familia frente a prejuicios. Además, alienta a los jóvenes a no temer la vida consagrada. El Santo Padre en Angola pide no confundir el cristianismo con la superstición. Un soldado del ejército israelí destruyó una imagen de Jesucristo en el Líbano y desató la condena internacional. El viaje del Papa a España será llamada a la comunión y la evangelización, dice presidente episcopal de ese país. La Arquidiócesis Primada de México alienta a participar en la Marcha por la Vida en la Ciudad de México. Ante el tiroteo en las pirámides de Teotihuacán, obispo expresa dolor y urge retomar los valores cristianos, afirma. 6.500 personas se dieron cita en el Santuario de los Mártires Mexicanos. El episcopado colombiano acatará fallo de la Corte Constitucional y reafirma su voluntad de proteger a los menores. Estas y otras noticias enseguida en los servicios informativos de Ver y Creer. Amables amigos radioyentes, les saludamos con afecto. Como cada semana es un gusto informarle a través de estos servicios informativos de Ver y Creer. Tendremos el gusto de acompañarle en las voces de la información Ana Guadalupe Silvestre y Roberto Farril. Hola Ana, ¿lista para informar? Mucha información, el Papa en África. Pues sí, mira, yo creo que las tres noticias de la semana son el Papa en África, la pirámide de Teotihuacán y Donald Trump, que dice México está fatal. Lo único que lo puede rescatar es la ayuda de los Estados Unidos. A ver, ¿usted qué opina? ¿México necesita ayuda de Estados Unidos? Yo digo ¿sí o no? Que más bien necesitamos volver y solicitar la ayuda a mi Madre Santísima, que la tenemos aquí, y a mi Padre Celestial. No hay quien nos pueda ayudar si no nos acercamos a ellos y les pedimos de corazón. Está por descontado. Pero materialmente, usted que me escucha, ¿qué opina? ¿México necesita un apoyo contundente, fuerte, militar de los Estados Unidos? ¿Sí o no? Se lo dejo para que lo medite. Ahora sí, vamos al resumen informativo de esta semana del Vaticano, Europa y Oriente Medio. Comenzamos con información del Papa León XIV para darle a conocer que con estas palabras, ninguno está excluido del amor de Dios. Fue el mensaje que quiso remarcar a los presos de la cárcel de Bata, uno de los centros penitenciarios más cuestionados de Guinea Ecuatorial en África. Cada uno de nosotros, con su historia, sus errores y sus sufrimientos, sigue siendo valioso a los ojos del Señor, aseguró el pontífice ante los internos. En el 10º día de su gira por África, el Santo Padre mantuvo una agenda especialmente intensa en Guinea Ecuatorial, un país en el que cerca del 80% de sus 2 millones de habitantes se declaran católicos. El Papa llamó a custodiar los valores de la familia cristiana frente a los prejuicios y estereotipos que la menosprecian, al tiempo que animó a no tener miedo a responder a la vocación a la vida consagrada. Una vida entregada a Dios es una vida feliz que se renueva cada vez en la oración, en los sacramentos y en el encuentro con los hermanos y hermanas que el Señor pone en nuestro camino, afirmó el pontífice durante su discurso en un encuentro con familias en el acto en el que culminó su segundo día de visita en Guinea Ecuatorial. El 8º día del viaje apostólico de León XIV a África fue el último en Angola, donde advirtió sobre el peligro de confundir el cristianismo con la superstición.
Pidió a los angoleños mantenerse firmes en sus raíces cristianas y se encontró con los obispos religiosos y consagrados del país Angola. Pidió durante sus intervenciones atender a los ancianos, que tiene gran valor para la salud moral de una nación y que mantiene fiel a las raíces cristianas. El Papa León XIV visitó la parroquia de Nuestra Señora de Fátima en Luanda como el último evento de su visita a Angola, un encuentro con sacerdotes, obispos religiosos, consagrados y catequistas del país. En su discurso de bienvenida, Monseñor José Manuel Imampa, presidente de la Conferencia Episcopal de Angola, agradeció al Santo Padre por haber atravesado los cielos para estar entre nosotros, trayéndonos el consuelo de su presencia y la luz de su sabiduría. El Santo Padre también comenzó su discurso con palabras de agradecimiento hacia los agentes pastorales del país, especialmente por su labor de evangelización y por sembrar la esperanza de Cristo en el corazón del pueblo. En otras noticias y previo a un próximo viaje apostólico, será a España. Está considerado como una llamada a la comunión interna de la Iglesia y a la evangelización, según definió el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor Luis Argüello, al inicio de la asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal del país. En su discurso de apertura ante los obispos españoles y el nuncio apostólico en España, Monseñor Piero Popo, que participó por primera vez en una plenaria tras su llegada a España el pasado diciembre, Monseñor Argüello abarcó numerosos aspectos de la actualidad de la Iglesia Católica en España, entre ellos el próximo viaje del pontífice. El pasado 19 de abril, el cardenal José Cobo, arzobispo de Madrid, celebró la misa de acción de gracias por la elevación a Basílica Menor de la parroquia Santuario de María Auxiliadora en Atocha, en la capital española que pastorea. Durante la misa celebrada en iglesia construida y concluida por los salesianos en 1972, se leyó el decreto del Dicasterio para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos del Vaticano, con fecha del 7 de octubre, en el que esta importante iglesia es elevada a Basílica Menor, según dio a conocer una nota de la Arquidiócesis de Madrid. Rápidamente dieron la vuelta al mundo imágenes de un soldado de las Fuerzas de Defensa de Israel que profanó una imagen de Jesús crucificado en la aldea cristiana de Debel, en el sur del Líbano, hecho que fue reconocido por Israel. Generó indignación internacional y motivó disculpas del ministro de Exteriores Gideon Saar. El incidente, grabado en video y difundido en redes sociales, muestra a un soldado israelí golpeando repetidamente con un garrote la cabeza de una estatua de Cristo crucificado. Esta profanación ocurrió en una zona de mayoría cristiana y ha sido calificada como un grave atentado contra la fe y contra la libertad religiosa. El Papa León XIV visitó una residencia de ancianos en Saurimo, una localidad que en los últimos años ha recibido a cientos de desplazados procedentes de regiones afectadas por conflictos armados. El pontífice fue recibido por la directora del AR de Assistance a Pasoa Idosa, Mwangeji, que subrayó que en este centro viven muchos ancianos abandonados por sus familias, algunos acusados de brujería. El encuentro subrayó la cooperación entre la Iglesia y las instituciones en el cuidado de quienes más lo necesitan. Durante la visita, el Papa destacó el valor que tiene la atención a los mayores para la salud moral de la nación.
En más del Papa Francisco y en más del viaje apostólico a África, le informa ahora que a bordo del avión que lo trasladó de Angola a Guinea Ecuatorial, la cuarta etapa de su viaje por África, León XIV recordó el legado de su predecesor, Francisco, cuando se cumplió un año de su fallecimiento, al resaltar que dejó y entregó tanto a la Iglesia con su vida, su testimonio, su palabra y sus gestos. León XIV destacó ante los periodistas la cercanía que expresó Francisco a los más pobres, a los más pequeños, a los enfermos, a los niños y a los ancianos, una actitud que marcó su magisterio y su modo de vivir el Evangelio. León XIV recordó también el impulso de la fraternidad universal como uno de los ejes del pontificado de su antecesor. El Santo Padre envió $100,000 para fortalecer el proyecto Agua Segura en El Salvador, una iniciativa que busca llevar agua potable y saneamiento a comunidades vulnerables afectadas por su escasez y contaminación. Se trata de un esfuerzo impulsado por la Nunciatura Apostólica en El Salvador y está siendo coordinado por Catholic Relief Service, agencia humanitaria internacional de la Iglesia Católica en Estados Unidos. El programa Agua Segura comenzó el 25 de diciembre del 2025 gracias a una aportación personal de Monseñor Luigi Roberto Cona, actual nuncio apostólico en El Salvador. La contribución permitió inaugurar una primera obra en la comunidad de Metalio, un cantón costero del departamento de Sonsonate. En la ciudad de Roma, varios cardenales recordaron el legado del Papa Francisco a un año de su muerte, celebrando la Santa Misa en la Basílica de Santa María la Mayor, donde se encuentra el sepulcro de Francisco. Hasta aquí el resumen informativo de esta semana del Vaticano, Europa y Oriente Medio. Usted ha quedado informado. Continuamos con más de los servicios informativos de Ver y Creer, ahora para informarle a usted lo que ha ocurrido en México y en el continente americano. Nuevamente sea usted bienvenido a la información. La Arquidiócesis Primada de México alentó a participar el sábado 25 de abril en la Marcha por la Vida en la Ciudad de México, que tendrá como punto de partida el Monumento a la Revolución a las 10 de la mañana. En un video publicado en las redes sociales de la Arquidiócesis, Monseñor Francisco Javier Acero, obispo auxiliar de México, resaltó que su principal meta es cuidar la vida, amarla y sobre todo proteger a los más vulnerables. Por eso hizo la invitación a dar una marcha, unos pasos por la vida que embellece la vida para seguir protegiéndola. En más de México, pues una noticia tan lamentable que también pues recorrió no solo México, sino el mundo entero, pues ante el tiroteo protagonizado cerca del mediodía por un hombre en la zona arqueológica de Teotihuacán, el obispo de esa misma diócesis, el obispo de Teotihuacán, expresó su dolor y pidió oraciones e hizo un urgente llamado a retomar los valores cristianos en las familias. Lamentamos tanto que esto suceda como consecuencia de la pérdida del sentido de la vida y dejar de ver en el otro a un hermano, así lo expresó Monseñor Guillermo Francisco Escobar Galicia en un comunicado. De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, le recordamos, un hombre disparó en el lugar y posteriormente se privó de la vida. En el marco de la conmemoración del centenario de la Guerra Cristera en México, el obispo de Zacatecas, Monseñor Sigilfredo Noriega Barcelo, instó a los fieles a profundizar en el conocimiento de su fe católica para saber cómo defenderla en la actualidad. La Guerra Cristera, también conocida como la Cristiada, fue un conflicto armado que estalló en 1926, luego de que el presidente Plutarco Elías Calles endureciera la aplicación de los artículos anticlericales contenidos en la Constitución de 1917.
En Más de México, alrededor de 6.500 personas participaron en el Congreso Fearless, que tuvo lugar del 17 al 19 de abril en el Santuario de los Mártires Mexicanos en la zona metropolitana de la ciudad de Guadalajara, en Jalisco. El evento apuntó a fortalecer la formación de varones en las virtudes cristianas para ser los hombres que Dios soñó, para así tener una sociedad más fuerte, más buena, más santa. En el evento participaron como expositores importantes figuras con diversas experiencias y de distintas nacionalidades. Al celebrar la misa conclusiva del Congreso Fearless, Monseñor Sigifredo Noriega Barceló, obispo de Zacatecas, retomó el pasaje evangélico de los discípulos de Emaús y aseguró que reconocer a Jesús abre la mirada. La Conferencia Episcopal de Colombia llamó a las instituciones del Estado a garantizar la seguridad de los candidatos presidenciales luego de las denuncias de amenazas de muerte contra algunos de ellos. Hace unos días aparecieron en redes sociales unas imágenes de los candidatos opositores Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia, acompañadas con coronas fúnebres y la frase «Descanse en paz». Luego el presidente Gustavo Petro aseguró que la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos tenía datos reales y concretos sobre un posible ataque contra el candidato oficialista Iván Cepeda. En más información de Colombia, la Conferencia Episcopal del país afirmó que respeta y acata el fallo de la Corte Constitucional que ordena entregar los datos personales de todos los sacerdotes del país, estén investigados o no por abusos contra menores. Los obispos se pronunciaron luego de que la Corte publicara el 17 de abril en su sitio web la sentencia de unificación SU 184 de 2025 sobre el derecho de petición de información por parte de periodistas. En un comunicado, la Iglesia Católica en Colombia reiteró su compromiso para que en el marco del Estado de Derecho no exista impunidad de los delitos sexuales cometidos en ambientes eclesiales. Los obispos de Ecuador se manifestaron contra la violencia que afecta gravemente al país y señalaron que es un clamor que no pueden callar. Dios no abandona a su pueblo. A las familias que han huido empujadas por la violencia, le decimos, no están solas, señalaron los prelados en un mensaje con fecha del 20 de abril, tras su asamblea plenaria realizada la semana pasada. Los obispos agradecieron a quienes, en medio de tanta oscuridad, siguen siendo luz, los vecinos solidarios, las madres que sostienen la esperanza, los jóvenes que se niegan a rendirse, ya que su testimonio valiente es la presencia viva de Cristo entre nosotros, afirman en su mensaje. En información procedente de Argentina, le damos a conocer ahora que a los pies de la Virgen de Luján, santa patrona del país, el episcopado argentino ofreció el pasado 21 de abril una misa en homenaje al Papa Francisco a un año de su fallecimiento. La Eucaristía, que se enmarca en la 128ª Asamblea Plenaria de Obispos, fue celebrada por Monseñor Marcelo Colombo, presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, y concelebrada por más de 60 obispos y sacerdotes del clero local, ante una multitud que se acercó a la Basílica de Nuestra Señora de Luján. En su homilía, Monseñor Colombo expresó gratitud a Dios por la vida y el ministerio del Papa Francisco y destacó la presencia de diversas comunidades e instituciones eclesiales. El pasado 23 de abril, la Iglesia Franciscana de la Porcíncula de Bogotá, en Colombia, celebró una misa en la que se pudieron obtener indulgencias plenarias para las 69 víctimas del avión militar Hércules, que hace un mes se estrelló en el sur del país. El pasado 23 de marzo, un avión Hércules C-130 de la Fuerza Aeroespacial de Colombia se estrelló poco después de despegar del puerto Leguizamo, en el departamento de Putumayo. De las 126 personas que iban a bordo,
fallecieron 69 entre militares y tripulantes. Por ello, aprovecharon el año jubilar por los 800 años del fallecimiento de San Francisco de Asís y la posibilidad de ganar indulgencias plenarias a favor de los difuntos. En otras noticias, más de 400 nuevos sacerdotes serán ordenados en los Estados Unidos. En promedio tienen 33 años de edad y son católicos de toda la vida, según revela una reciente encuesta. El Centro de Investigación Aplicada al Apostolado publicó su encuesta nacional 2026 dirigida a candidatos cuya ordenación está prevista para este año. De los 428 candidatos al sacerdocio invitados a participar, 334 respondieron a la encuesta, lo que representa una tasa de respuesta del 78%. Los candidatos que respondieron representan a 110 diócesis y eparquías de los Estados Unidos y a 34 institutos religiosos. La diócesis de Charlotte en los Estados Unidos concluyó que un sacerdote no violó ninguna de las políticas de conducta durante confesiones con adolescentes en Charlotte Catholic High School en Carolina del Norte. El pasado mes de diciembre, varias familias cuyas hijas adolescentes asisten a la escuela habían presentado quejas afirmando que un sacerdote cruzó la línea hacia una conversación inapropiada durante la confesión. Pero en una declaración enviada a la agencia EWTN News, la diócesis dijo que investigó las quejas presentadas sobre conversaciones ocurridas durante las confesiones en Charlotte Catholic High School el pasado diciembre y no identificó ninguna violación de nuestras políticas de conducta en el comportamiento del sacerdote, afirmaron. Y hasta aquí las noticias, usted ha quedado ya bien informado. Y también en otro tema le invito una vez más a que venga conmigo a Irlanda, Escocia e Inglaterra. Recorreremos estos 3 países con sus ciudades, ¿no? Pues en Inglaterra, Londres, Irlanda, Dublín, Escocia, Edimburgo, y vamos a recorrerlas todas. Y por supuesto los santuarios marianos, las catedrales. Véngase conmigo, será del 8 al 24 de junio y le voy a dar un número para que le den informes y reserve. Es 55 55 59 27 92. Lo repito, 55 55 59 27 92. Del 8 al 24 de junio, todo incluido, y llevamos a un sacerdote como capellán del grupo. Una pregunta. ¿Vas a ir a visitar a Nuestra Señora de Knock? Por supuesto, en Irlanda el santuario de Nuestra Señora de Knock, en Inglaterra. Se apareció ahí con San José. ¿Con San José? Sí, claro. O sea, vamos a celebrarlo, pues vamos a visitarlo donde se apareció. Pues sí, vamos a celebrar ahí a San José del 8 al 24 de junio. Nuestra Señora de Knock, el santuario mariano en Irlanda, en Inglaterra el santuario de Nuestra Señora de Walsingham. Una vez más, el teléfono para informes 55 55 59 27 92. Como le decía, llevamos un sacerdote como capellán del grupo. Bueno, es todo por ahora. No hay bendición porque no hubo audiencia general, porque el Papa ha estado en África. Ya regresó el pasado jueves. Nos vamos. Ha sido un gusto acompañarle. En la redacción, Ana Guadalupe Silvestre. En la operación, Miguel Ángel Mejía. En las voces informativas, Ana Guadalupe Silvestre. Y Roberto Farri, le abrazo de todo corazón, que Dios le guarde. Anita, feliz semana. Gracias igualmente y feliz día de San José próximo. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, Zenith y Vatican Information Services. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer.